La historia ha visto nacer a titanes de los negocios, Musk, Bezos, Zuckerberg, multimillonarios que han cambiado el mundo, pero ninguno se acerca a la sombra de un solo hombre, John D. Rockefeller. Este tipo no solo fue el más rico de su época, fue el más rico de todos los tiempos. Pero aquí está lo interesante, no heredó nada, no tuvo un golpe de suerte, construyó su fortuna desde cero. Esto aún no está escrito. Prepárate porque hoy vamos a desmontar la historia del hombre que convirtió el petróleo en la mayor arma de poder económico de la historia y lo usó para reescribir las reglas del capitalismo. Empecemos. John D. Rockefeller nace en 1839 en una familia humilde. Su padre, un charlatán y estafador, recorría pueblos vendiendo remedios milagrosos, desapareciendo durante meses. Un tipo astuto, sin duda, pero sin ningún interés en la estabilidad. Su madre, en cambio, era todo lo opuesto, disciplinada, religiosa y obsesionada con la organización del dinero. Desde pequeño, John aprendió dos cosas: de su padre, a no confiar en nadie; de su madre, a administrar cada centavo con precisión quirúrgica. A los 16 años consigue su primer trabajo como asistente contable. Mientras los demás gastaban sus sueldos en cerveza y entretenimiento barato, él ahorraba hasta el último dólar. No tenía dudas, el dinero no era para gastarlo, era para multiplicarlo. Y entonces llega el golpe del destino. En 1859 se descubre petróleo en Pensilvania. El mundo entra en un frenesí. El oro negro está por todas partes, pero nadie sabe manejarlo bien. Las refinerías son ineficientes, los precios inestables, el mercado una batalla campal. Ahí es donde Rockefeller ve su oportunidad. No quiere ser un simple jugador más, quiere ser el dueño del tablero. En 1870 funda Standard Oil con un solo objetivo: controlarlo todo. Y en menos de una década ya domina el 90% del petróleo en Estados Unidos. No hay competencia, no hay alternativa, todo pasa por él. Rockefeller no era un solo empresario, era el arquitecto de un monopolio que cambiaría la historia para siempre. ¿Crees que Rockefeller se hizo el hombre más rico del mundo jugando limpio? Nah, él no jugaba el juego de los negocios, él creaba las reglas. Desde el inicio tenía claro que no bastaba con ser bueno, había que eliminar a la competencia. Primera estrategia: integración vertical. Si quieres controlar el petróleo, no puedes depender de nadie. Así que Rockefeller compró las refinerías, los oleoductos, las estaciones de distribución, todo. Si alguien quería hacer negocios en la industria, tenía que pasar por él. Segunda estrategia: los acuerdos secretos con los ferrocarriles. El petróleo tenía que moverse en trenes, y ahí es donde Rockefeller juega su carta maestra. Hace acuerdos bajo la mesa con las compañías ferroviarias más grandes, consiguiendo tarifas absurdamente baratas que nadie más podía pagar. Mientras sus rivales pagaban el doble por transportar sus barriles, él pagaba la mitad y aún recibía dinero de vuelta. Con esta ventaja, uno a uno, los competidores iban cayendo. Tercera estrategia: la compra hostil. Rockefeller no negociaba, imponía su ley. Iba directamente a las empresas rivales con una oferta clara: o me vendes tu empresa o te destruyo. Si aceptaban, se quedaba con todo. Si se negaban, los ahogaba bajando los precios hasta quebrarlos. Y cuando ya estaban arruinados, los compraba por centavos. El resultado: en menos de 10 años Standard Oil dominaba el 90% del mercado. No había competencia, no había alternativa. Pero el problema con ser tan grande es que el mundo empieza a mirarte de cerca. En Washington decidieron que tenían que frenarlo antes de que tuviera más poder que el propio Estado. El final de Standard Oil estaba cerca, pero Rockefeller, como siempre, ya iba varios pasos adelante. 1911. El gobierno de Estados Unidos lanza su ataque. La Corte Suprema declara que Standard Oil es ilegalmente grande y ordena su desmantelamiento. La empresa más poderosa de la historia debía dividirse en 34 compañías independientes. Lo hemos derrotado, pensaron en Washington, pero Rockefeller se estaba riendo. ¿Por qué? Porque esas 34 nuevas empresas no eran pequeñas, eran gigantes. Y él tenía acciones en todas. ¿Te suenan estos nombres? ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips. Cada una de esas compañías valía miles de millones. Y cuando la separación ocurrió, las acciones de todas ellas se dispararon. Rockefeller no perdió dinero,
multiplicó su fortuna. Los periódicos lo vendieron como una derrota. Pero mientras el mundo celebraba, John D. Rockefeller se convertía en el hombre más rico de la historia moderna. Su fortuna en ese momento, 900 millones de dólares. Si ajustamos eso a la inflación actual, estamos hablando de 340.000 millones de dólares. Rockefeller no era solo rico, era un mito viviente. Pero aquí viene la gran pregunta. Si Musk y Bezos tienen imperios enormes, ¿por qué nadie jamás ha podido repetir lo que Rockefeller hizo? La respuesta es simple, el mundo cambió. Y en la siguiente parte te voy a explicar por qué nadie jamás alcanzará su fortuna. La razón por la que nadie ha igualado la fortuna de Rockefeller es simple. El mundo cambió y cambió para siempre. Primero, las leyes antimonopolio. El caso de Standard Oil marcó un antes y un después. Desde ese momento, el gobierno de Estados Unidos decidió vigilar a los titanes de la industria para evitar que volviera a existir un Rockefeller. Hoy, si intentas dominar una industria completa como él lo hizo, te destruyen en los tribunales antes siquiera de empezar. Segundo, los impuestos a las grandes fortunas. En la época de Rockefeller, el impuesto a la renta no existía. Cuando lo introdujeron en 1913, los ricos ya habían escondido su dinero en fundaciones y trusts. Hoy, los multimillonarios tienen que distribuir su riqueza en empresas públicas, activos regulados y estrategias mucho más complejas. No pueden acumular poder de la misma forma. Tercero, la descentralización del mercado. Antes, las grandes industrias estaban concentradas en unas pocas manos. Hoy, la tecnología, la energía, el comercio, todo está fragmentado entre múltiples actores. Es prácticamente imposible que una sola persona controle el 90% de una industria, así como lo hizo Rockefeller. ¿Musk y Bezos son ricos? Sí. ¿Podrían construir un monopolio como Standard Oil? Ni en sueños. Por eso, John D. Rockefeller no fue solo un hombre, fue el último emperador de un imperio que ya no puede existir. John D. Rockefeller no solo fue el hombre más rico de la historia moderna, fue el arquitecto del capitalismo. La gran lección: las reglas del juego las definen los que se atreven a romperlas. Él vio un mundo salvaje y caótico, y en lugar de seguir las normas, las escribió a su favor. Hoy no puedes dominar el petróleo, pero puedes aprender a ver oportunidades donde nadie más las ve. Puedes aprender a pensar a lo grande, a construir algo que trascienda, a entender el poder del dinero. Porque aunque el mundo haya cambiado, las estrategias de poder y riqueza siguen siendo las mismas. Si te gustó el vídeo, suscríbete y dime en los comentarios qué otro imperio quieres que analicemos. Esto es Aún no está escrito. Nos vemos en la cima.